bastante el nombre Efraín y me recordó algunas cosas que tuve que ponerme a revisar de nuevo, y por ahí más o menos va la porción que el Señor le va a compartir hoy. Efraín, Manasés, es tremendo y es bueno para que podamos conocer un poquito más. Sé que nos gusta la lechecita, algo suave, ¿no? Pero también hace falta de vez en cuando, de cuando en vez, algo un poquito más masticable, algo más gruesito. Sí, porque llegó el año 24, decían, no, que este es el año, decían, hermano, este es el año. No es el año en el que podamos crecer, y si usted sigue con lechecita, pues no va a crecer mucho. Va a seguir como dando pasitos, ¿no? Y, hermano hablaba también, tiene que ver mucho con el tema del hijo pródigo. Bueno, por ahí va el tema de Efraín, pero bueno, me llama la atención el reino, decía mi esposa, bueno, el reino inconmovible, tantas cosas que hay allí, ¿no?, para compartir. Espero que me alcance los 10 minutos para 20 o 25 para 30, como es. Bueno, de todas maneras, quiero hoy, y he titulado esto, permaneciendo en el cuadrante correcto. Usted y yo estamos en el cuadrante correcto, vamos a ver por qué. Porque recuerde que la gente que está en el mundo está en el incorrecto. Nosotros estamos ubicados donde debemos estar. Y para poder continuar bien ubicados, debemos recibir la porción, pero también sentarnos a la mesa y seguir comiendo más, porque yo aquí les comparto de lo que el Señor me dio a mí en la mesa. Él me dio a mí una porción y yo vengo y les comparto a ustedes, pero ¿qué les comparto? Yo me llené y quedé satisfecho. Quedaron algunas sobras, algunos sobros, digámoslo así, y son los que yo le voy a dar a ustedes. Entonces va medio a comer un poquito, pero ¿cuál es su trabajo? ¿Quedarse con ese poquito? No. Usted llegar a su casa, revisar qué fue lo que el hermano dijo. Vamos a revisar todo eso para podernos llenar más. ¿Amén? Vamos a hablar hoy, según la Biblia, ¿quién es Israel? ¿De dónde estamos nosotros ubicados? ¿Cuál es nuestra identidad? Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día de ayuno, Señor, donde estamos aquí reunidos, Señor, y gloria a ti porque nos encontramos también en medio de tus ministros, Señor. Los hermanos que tú has asignado, Padre, para que sean parte del cuerpo ministerial de esta casa, Señor, y cada uno de tu pueblo que hoy nos escuchan, Señor, diáconos, Señor, cada uno de sus miembros, Señor. Padre, bendecimos y hoy te pido, Espíritu Santo, que así como a Lidia, abra el entendimiento de ellos, abra el corazón, para que esta palabra no sea una palabra más, sino sea una palabra que pueda ser asentada en sus corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo sé que ustedes conocen cuando el Señor Jesucristo habló en Mateo 4:19 y hablaba de que le dijo a Pedro y a su hermano que los hacía ¿qué? Pescadores de hombres. Venid en pos de mí, que yo los haré pescadores de hombres. Para que esa palabra tenga como una connotación y no solamente quede en el aire, bueno, ellos eran pescadores de bares, de bocachicos, y ahora van a ser pescadores de hombres. Eso es lo mejor, Señor, como para que ellos entendieran. Les digo así por decir, vamos a ser pescadores de hombres, como el que juega fútbol y hace goles, venga, yo lo voy a hacer, yo lo voy a llevar para que haga goles en el mundo y con esos goles gana la gente. Parece que fuera como una metáfora, pero no era una simple metáfora, era una verdad profética que estaba desde el principio de la creación y que lo dijeron los profetas. Él mismo lo dijo desde el principio de la creación, cuando habló de los peces. Yo lo haré pescador de hombres, dijo ahí en Mateo 4:19. En Romanos 9:6 dice que no todo el que nace en Israel es un israelita, porque el que nace en Israel es un israelí, es un gentilicio, ¿cierto? El que nace en Israel es un israelí, no es israelita. ¿Pero cómo es eso? Pues cuando él le dijo a Felipe y cuando le dijo a Natanael, también les digo lo mismo. Pero si es que ellos eran de Israel, ellos eran de la casa de Benjamín, porque él les dijo que ahora sí, que creyeron en él, aceptaron a Cristo, aceptaron el mensaje del Señor,
salieron de una ley antigua y aceptaron la nueva ley, donde lo reconocían como Mesías, entonces les dijo que ahora sí eran israelitas, o sea que no lo eran israelíes, porque no habían reconocido a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que el que cree en Cristo, como lo dice también el Señor en Gálatas 3:28, como lo dice en Hechos, cuando Él le dijo a los discípulos, a los apóstoles, que ya eran apóstoles en ese momento, que el que está en Cristo es de la nación de Israel. Amén. Y hace parte de un reino. Amén. Cuando hablaba cosas sobre el reino inconmovible, el reino inquebrantable, me llevaba el Señor a Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice el Señor allí que sobre los hombros del que venía a redimir la nación de Israel pesaba un reino. Por eso fue que Jesucristo habló del reino que Él venía a recuperar. Vengo a recuperar un reino, el reino de mi Padre, el reino. Y hablaba de ese reino que habló en Daniel. El Señor nos muestra sobre la nación de Israel. ¿Por qué Él dijo, los haré pescadores de hombres? Porque le dijo en Génesis 48, le dijo Jacob, que es Israel, le dijo a su hijo José, y le dio una palabra profética y le dijo, yo te haré multiplicar como peces en el mar por todas las naciones. Hay otras versiones donde dice que multiplíquese, dice aquí, lo haré grande y será multitud de naciones, multitud de países, multitud de gentes. En otras versiones, como una versión muy buena que me gusta a mí, que es mejor que esta, hay unos libros que me dan una mejor versión a través del hebreo, y es eso: te haré multiplicar, te haré proliferar como peces entre las naciones. Es por eso que ahí toma sentido la palabra de que él le dijo a Pedro, yo te haré pescadores de hombres, te haré pescador de hombres, porque ya le había dicho a José, o sea, a la casa de Efraín, que lo haría multiplicarse, que lo haría proliferarse por las naciones como peces. Entonces vemos que Jesús no lo decía por decirlo, por llenar un espacio, lo dijo con sentido. El que está en el mundo, querido hermano, por eso el Señor a usted lo tiene como un pescador de hombres, porque el que está en el mundo está perdido como un pez en el mar y necesita ser pescado por usted. Amén. Porque el Señor lo dijo, Efraín, te multiplicarás como pez en el mar, sobre la tierra. Ezequiel 37, hay algo muy importante aquí, donde podemos empezar a unir las piezas y entender por qué la parábola del hijo pródigo. Decía el hermano, ¿quién es ese hijo pródigo? ¿Quién fue ese que llegó allí, que estaba perdido? Esa parábola poderla entender un poco mejor, que sé que la hemos revisado, nos han hablado mucho de esa parábola, pero quiero conocerla un poquito más. En Ezequiel 37, 16 dice que el Señor le dijo al profeta, profetice, para la redundancia, que de las dos varas, la vara de Judá y de la vara de José, de Efraín, hay un solo pueblo. ¿Por qué le dijo eso? Porque la nación de Israel era una sola hasta David, hasta el rey David. Israel era una sola. Pero a partir de Salomón entró la perversión a profundidad, entró la maldad en el corazón del pueblo de Israel y se separaron, porque todos querían tener el poder, y se separó la nación de Israel en dos. Después de David. La casa del norte y la casa del sur. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? La casa de Judá se fue por un lado, y la casa de Israel, la casa de José, se fue por otra. Dos tribus se fueron por un lado, y no es coincidencial que Benjamín se fue con Judá. Benjamín es el hijo menor, decía ayer hermano, el evangelista, es el menor de Jacob, o sea, de Israel. No con la mujer, bueno, puede ser que digamos, bueno, la mujer que él más quiso, la mujer que más amó, Raquel, a lo mejor era más bonita, no sé, que la hermana Lea, pero no era por eso. Lo que pasa es que él entendía que a través de Raquel era que se iba a cumplir la palabra profética. A través de Raquel era la asignada, para que se cumpliera lo que el Señor le puso a él, a Jacob. No era con Lea, no era con otra, era con Raquel. Y por eso tuvo dos hijos con Raquel, José y Benjamín.
Y no es coincidencial de que José se aparta y se va con 10 tribus y Benjamín se va con la tribu de Judá, que es la que hoy conocemos como los famosos judíos. Que Dios no levantó ningunos judíos. Se hicieron llamar judíos después de que se separaron y es la casa de Judá que se hacen llamar judíos. Pero está la casa de Israel, la casa de José, que es la casa de Efraín, que es la que le dijo que lo haría multiplicarse y ser multitud de naciones. Amén. Lo dice en Ezequiel 37. En Jeremías 31 también le dice: yo haré un nuevo pacto, a través del cual volveré a unir las dos casas y las haré una sola. Dios no tiene 2, ni 3, ni 4 pueblos. Él tiene uno solo. Él tiene una sola nación, a través de un reino, una sola. Él no ve. Yo puedo ser un hombre de Dios, pero si no estoy ubicado en la nación que es Él, lo que Él ve, pues yo no voy a poder participar y no voy a poder salirme de los juicios que vienen para el mundo. Porque aunque lo nombre mucho y haga muchas cosas para el Señor, si no estoy ubicado en el sitio correcto, en la nación correcta, pues yo no soy del Señor. Él no me está viendo como su casa. Y Él dice que las va a unir nuevamente a través de un nuevo pacto. Y ese pacto vendría a través de Jesucristo. Casa de Judá y casa de José. Haré una sola vara, un solo pueblo, a través de un nuevo pacto. Jeremías 31:31. La casa de Israel es llamada multitud de naciones. O sea, la casa de Israel, que es la vara de Efraín, no la de Judá. O sea, yo quiero que estén bien atentos acá. Sé que esto no es una palabra evangelística, gloria a Dios, que es muy buena, pero me gusta aprender y me gusta enseñar un poquito. No sé si sea un profesor, pero quiero que me capten esta parte. La casa de Judá es una y la casa de Israel es otra, que es la vara de Efraín, la casa de Efraín, que es la que el Señor le dijo que se iba a multiplicar por las naciones como peces. La casa de Efraín. La casa de Israel, de Efraín, es la que le llama a que se multiplique entre las naciones. ¿Ven? Génesis 48:19 dice que de la palabra hebrea goyim, o goyim, que significa multitud de naciones o gentiles. La palabra que tradujeron de goyim, la tradujeron como palabra gentil, los gentiles, los paganos. ¿Y qué es un gentil y qué es un pagano? Alguien que está perdido en el mundo, alguien que no conoce a Dios. Ese es un gentil, ese es un pagano, alguien que no conoce a Dios. Quiere decir que la nación de Israel, la casa de Israel, de Efraín, estaba perdida en el mundo como peces. No conocían a Dios. No conocían a Dios. Ese es un gentil, una persona que está confundida, una persona que tiene mezcla en su corazón, que tiene mezcla de enseñanza de cosas. Ese es un gentil, que viene de la palabra goí. Y eso fue lo que le dijo él a Abraham, el mismo Dios. El mismo Jesús le dijo a Abraham en Génesis 12: en ti serán benditas. Ya le estaba recordando la palabra profética: en ti serán benditas todas las naciones, todos los goí, todos los paganos, toda la gente del mundo que no le conoce, en ti serán benditas, por ti entrarán. Es por eso que el Señor en Hechos 18 y en Efesios 2 le dice Jesucristo a la gente, a los fariseos: los que me siguen a mí y los que comen de mí y beben de mí y los que creen que yo soy el Mesías, a ellos los haré hijos de Abraham. Ellos sí serán descendencia de Abraham, ellos sí serán de la familia de Abraham. Por eso es que nosotros decimos cuando oramos: bueno, mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí o no? Estamos hablando de la nación a la que pertenecemos nosotros. Pero yo no puedo decir que pertenezco a la nación de palabra, pero mis tradiciones, mis costumbres, mi manera de buscar a Dios son otras. No puede ser así. Tiene que ser centrado a como dice la Escritura, como está la palabra. ¿Ven? Entonces dice aquí en Génesis 48:16 que Efraín y sus descendientes tendrán derecho de llevar el nombre de Israel, de su papá,
de Isaac y de Abraham. Vemos en Génesis 48, 16, estoy dando las citas, porque no estoy forzando aquí nada, estoy dándole citas para que ustedes corroboren lo que yo estoy hablando acá. En Génesis 48, 16 dice que Efraín y sus descendientes tendrán derecho de llevar el nombre de Israel, o sea, de Jacob, de Isaac y de Abraham. Por eso es que nosotros decimos que nuestro Padre, nuestro Dios, es el Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham. Porque él le dijo la palabra profética a Efraín: tu nombre, tus descendientes, el mundo entero que me va a conocer, van a ser, yo voy a ser el Dios suyo, el Dios de ustedes, porque soy el mismo Dios de Abraham y de Isaac. Lo conoceré como Efraín, los conoceré como Efraín. En Lucas dice aquí, por ejemplo, en Efesios 2, 11 al 20, yo quiero leerlo porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2. Esto lo dijo Pablo en esta carta a los Efesios. Capítulo 2, versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, los goín, o sea, los que no pertenecían a mi pueblo, los que estaban perdidos en el mundo, los que se proliferaron por todas las naciones, la multitud de naciones, dice, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Estábamos sin Cristo en el mundo, ¿cierto? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, ¿por qué me da miedo decir que soy parte de Israel? Nos da un poco de miedo, ¿sí o no? No, yo no soy el que se pone en equipar, el que se pone él, pero no tiene nada que ver con esto, ¿cierto? No tiene nada que ver con esto, porque me está diciendo el Señor que en aquel tiempo estábamos alejados de Cristo, sin la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a los juramentos, a la palabra profética, sin esperanza y sin herencia. Estamos alejados. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por Cristo a la ciudadanía de Israel. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 3, 4, 5, hizo uno solo. De ambos pueblos hizo uno. De la casa de Judá, que son los judaizantes, los judíos que están en Jerusalén, esa es una casa, ese es el pueblo de Israel. Eso es una casa que es terca y que hace todo lo contrario al Señor. Por eso no lo reconocen a Cristo. Ese no es Israel, es la casa de Judá. Pero está la otra casa, que es la casa de Efraín, que es la casa de Israel, la de José, la casa de Efraín, que es la que está extendida por toda la tierra, una diáspora. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos solo uno, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante el madero, mediante la cruz, reconciliar a Dios, a ambos en un solo cuerpo. Los pueblos los reconcilió mediante Cristo en la cruz. Amén. Mediante Cristo en la cruz, Él reconcilia a los dos pueblos. Esta casa rebelde de Judá y la casa de Israel, que somos nosotros, que estamos esparcidos por todas las naciones. Y que por medio de Cristo, dice la palabra, no lo digo yo, que por medio de Cristo es que vamos a ser otra vez un solo pueblo. Amén. Esta casa de Judá, dice la escritura más adelante, que por su terquedad ellos van a entrar a ser parte, ahora sí, del pueblo de Israel, el último momento, el último día, después de que haya pasado toda la gran tribulación, dice la escritura. Y vino y anunció las buenas nuevas. ¿Quién? Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de los miembros de la familia de Dios, dice esta versión.
Pero hay otras versiones donde dice, y miembros de la ciudadanía de Israel. Por eso Pablo clarito decía en Romanos 9, versículo 6, no todo el que nace en Israel es un israelita, porque para ser israelita debemos estar en Cristo, debemos conocer a Cristo, al Mesías, al que nos redimió. Amén. Dice Efesios y lo dice en todas las cartas, Gálatas, Hebreos, Romanos. Dice Génesis, pero aquí algo muy importante que quiero mostrarles, el por qué esta palabra profética se vino a cumplir. Quiero recordarles, porque ayer cuando el evangelista, me gusta, lo dice mi esposa, me gusta bastante estudiar, revisar diferentes cosas, ¿no? Diferentes puntos de la escritura. No me gusta quedarme solamente con cosas mínimas, me gusta profundizar, me gusta analizar el por qué aquí Cristo vino a cumplir, o lo que Cristo vino a hacer aquí es el resultado de algo que ya estaba anunciado, de algo que ya estaba profetizado. La palabra profetizar es algo que está anunciado que va a pasar. Entonces, algo que se anunció, lo que llamamos el Antiguo Testamento, se anunció lo que Cristo vino y confirmó. Recuerde que cuando Jacob dice que iba al encuentro a buscar a su hijo porque le dijeron que estaba en Egipto. Los hermanos vinieron de Egipto y dijeron, el que estaba perdido está allá. Y ahora dice que es el jefe allá, el segundo del faraón, no sé qué. Entonces, Jacob fue a buscarlo, a visitarlo a Egipto. Pero mire esta importancia aquí. Dice que cuando él iba, dice, yo iba camino a Egipto y venía de Padán Aram. Y cuando iba por Efrata, o sea, conocía como Belén, Efrata es Belén, conocemos como Belén. Dice que cuando iba camino a Efrata, en Efrata se me murió Raquel. En Efrata se me murió Raquel. Y seguí. Eso de que murió Raquel en Efrata, en Belén, tiene un significado. Porque es que la palabra profética iba a salir de ahí. De ahí vendría el Mesías, de Raquel. Raquel es un significado de Belén, era que iba a morir el que nos iba a redimir. Así como Raquel murió ahí en Efrata, en Belén. Y Belén se llama casa del pan. ¿Será que es coincidencia de que Jesucristo, Jesús dijo, yo soy el pan? Belén se llama casa del pan, ese es el nombre de Belén. Y él dijo, yo soy el pan de vida. Él nació en Belén. ¿Ven? Entonces tiene que ver todo esto en relación con el cumplimiento de Jesús. Dice que cuando él llegó allá a Egipto, José se vino contento a presentarle a sus dos hijos a Jacob. Y se trajo al mayor, Manasés, y a Efraín el menor. A Efraín en su izquierda y al mayor en su derecha. Pero cuando se los pone a Jacob, que estaba sentado, quedaron invertidos. El mayor en su mano izquierda y el menor en la derecha. O sea, Efraín quedó en la mano derecha. Y él dijo, ahora sí, voy a orar. Y cruzó las manos. Cruzó las manos ¿para qué? Intencionalmente para que el mayor fuera Efraín. A Efraín lo iba a escoger como el mayor por esa palabra profética que viene aquí a decirnos a nosotros Pablo, Jesús, de que en Efraín iban a ser multiplicadas las naciones y a través de él es que íbamos a ser parte de la familia de Dios. Amén. Y él Efraín es el hermano perdido de la parábola del hijo pródigo. El que volvió es Efraín. Y el que estaba ahí, grosero, altanero, prepotente, como hasta el día de hoy, ahí en Jerusalén, en Judá. Y ahí está, es el hijo que siempre ha estado con el Padre, ahí en casa, pero nunca ha hecho parte de los beneficios del Señor. Amén. Siempre ha sido un rebelde, ha negado a su Padre, siempre. Pero Efraín, que estaba perdido en las naciones, recuerde que ese símbolo así de que cruzó los brazos para poder colocarle la mano derecha al menor y después bendecirlo como al mayor, era una cruz.
O sea, el símbolo de un pacto. Recuerden que en el alefato hebreo, lo que sale de la boca de Dios, no es el griego, no es el alemán, no es el latín, no es el español, no es el griego. De la boca de Dios salió la palabra arameo, hebreo, aunque a veces no nos gusta y como que tenemos miedo también a eso. Corra, por aquí no es. Sí, por ahí sí es. Por ahí sí es. Porque esa es la raíz original. Del hebreo, ese símbolo, la cruz, es una letra Tav, que significa pacto. Pacto. Y ahora la letra Tav, en el hebreo moderno, es el símbolo del marco de una puerta, que tampoco es coincidencia, porque ese marco de la puerta significa el marco de la puerta en la que la sangre en Egipto untaron ellos, la sangre del cordero, para ser liberados. No es coincidencia de que Cristo hizo un pacto para liberarnos. Y ya Jacob estaba haciendo ese símbolo. Recuerden que Jacob lo nombramos cuando se habla de algo familiar, algo personal, pero cuando hablamos de la palabra profética ya no hablamos de Jacob, hablamos de Israel, porque ese es el nombre de él, fructífero. Jacob significa otra cosa. No se podía cumplir la palabra profética, no se podía cumplir la redención llamándose Jacob, porque Jacob significa usurpador, engañador. Entonces no podía cumplir la palabra profética con ese signo. Tenía que llamarse fructífero. Por eso el mismo Jesús le cambió el nombre a Israel, que significa fructífero. Entonces empezamos a entender un poquito el por qué el Señor dijo: lo haré pescador de hombres, porque estamos hablando de que se multiplicara. Ahora, ¿cómo le puso a Efraín? Si vemos que Efraín era ese hijo pródigo perdido que va a la expresión. Y eso pasó porque desde el principio el Señor lo había dicho. En Oseas, que es el profeta Oseas, capítulo 8, versículo 9, dice, le profetiza Israel, le profetiza a su hijo Efraín, le dice: Efraín, usted es como un asno montés. Oído, un asno montés, un burro, un asno montés que se va a prostituirse, se va a pagar mujeres y a prostituirse por todos lados. Le dijo a Efraín que era eso, un asno montés. Por eso es que en Éxodo 13:13 dice: un asno primogénito, porque recuerden que me quedaba algo para que entiendan esta parte. Efraín, siendo el menor, lo puso como el mayor, pero no solamente el mayor de José, porque le dijo: estos dos hijos suyos no serán suyos, ahora son míos. Porque recuerden que la casa, la tribu de José estaba perdida, había 11. Ahora Efraín vino a que se cumpliera la 12, Efraín, y lo puso como primogénito, no de José, primogénito de él, de Israel, con todos los beneficios, con todos los derechos, con todo. Y le quitó el lugar a Rubén, que era el mayor. Como dijo Rubén: usted ya no va para el baile, no se vista, como dicen aquí, no se vista, que no va, porque usted se metió con una jerarquía. Entonces le quitó la primogenitura y se la entregó a Efraín. Por eso es que empieza a entender un poquito cuando a partir de Éxodo 13 le dice el Señor a Moisés: todo asno primogénito debe ser redimido por un cordero. ¿Le suena algo eso? Nosotros somos como asnos monteses, que tuvimos que ser redimidos por un cordero. Y no cualquier cordero, el cordero de Dios, mi hermano. Me gusta el evangelismo, esto es muy bueno, me gusta ver el pastor Anthony, porque yo me gozo y aprendo. Usted no tiene idea. El hermano Ubier, el evangelista, pero me gusta un poquito más esta parte. ¿Por qué? Porque empezamos a tener identidad, a entender por qué Jesús dijo esto, por qué aquello, ¿ven? ¿Por qué? Y no quedamos así como en el aire. Nos deja de dar miedo pertenecer a la casa en la que ustedes y yo. A través del cristianismo
entramos a ser parte de Israel, hermano. No para imitar, a remedar a los famosos judíos, porque a eso no nos llamó el Señor. Nos llamó eso a través de otra casa, para que, por ejemplo, a través del cristianismo, podamos nosotros ser parte de la familia de Dios. Entonces, Marcos 11, y voy finalizando, Marcos 11, versículos 2 y 3. 12, Marcos 11. Versículos 2 y 3, ¿qué dice el hermano Javier? Marcos 11, versículos 2 y 3. Leo. Amén. Y les dijo: id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita. Amén. Gracias, pastor. Mire, ¿en qué entró Jesucristo a Jerusalén? O sea, cuando Él entró a donde Él debía entrar para que lo vieran, vieron a Cristo, no vieron al pollino. Pero, ¿qué usó Jesús para entrar a Jerusalén? Un asno, un pollino, primogénito que no había sido montado nada. Por eso vuelve a toma otra vez de por qué dijo Efraín, no montes, y por qué en la parábola del hijo pródigo, el que volvió a casa es Efraín, usted y yo. Y como asnos, no porque esa sea mi identidad, porque su identidad y la mía no es el asno, no, ni pez tampoco. Nuestra identidad somos hijos. Amén. Somos una ciudadanía de reino, Amén. de una nación, de un país, de un estado llamado Reino, Israel. Pero somos asnos porque nosotros somos los que vamos a ministrar a Cristo. Amén. Mesías al mundo, a donde lo están esperando. Él es el que se ve montado en nuestros hombros. Y ahí toma sentido lo que mi esposa decía: somos la silla donde se sienta el Señor. Somos el asno donde se sienta Cristo para llegar a donde Él quiere llegar. Ese asno no quería entrar a Jerusalén, pero Cristo sí. Y tomó como un año, para que también tomara sentido esa palabra profética. Amén. Me gusta mucho cuando podemos entender un poquito ya con esto. No todo el que nace en Israel. No es que seamos nosotros judíos o nos convirtamos en judíos, porque eso no es, porque les repito, ni estoy hablando yo aquí, porque cualquiera puede decir: este mal, o ese hombre que está allá, mínimo está muy judaizando. Mínimo vino porque hablarnos a judaizarnos, no, para nada, mi hermano, porque eso es basura, ese tema del judaísmo, eso es veneno, eso no es así. Estamos hablando de la escritura, estamos hablando de la Biblia, lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que dice la escritura misma, para que podamos entender que nuestra ciudadanía pertenece al cielo, pero para vivir aquí en la tierra con Cristo, porque Él quiere establecer el reino aquí en la tierra, y usted y yo vamos a ser administradores de ese reino aquí en la tierra. Vamos al cielo por un corto tiempo. Vamos a ir al cielo por un corto tiempo, claro que sí, a recibir las coronas de lo que se ha hecho aquí en la tierra, pero de lo que Él mandó a hacer, porque posiblemente hemos hecho muchas cosas para el Señor, pero cuando lleguemos allá, que no vayamos a quedar con la sorpresa de que yo no lo conozco, hacedor de maldad. Pero ese hombre no hizo maldad. Si lo que le dijo fue: Señor, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre levanté tantas congregaciones, en tu nombre hice tantas campañas, en tu nombre hice tantas cosas, ¿y cómo es que usted dice hacedor de maldad? Porque lo que no manda hacer el Señor, Él no lo ve como bueno. Lo único que ve bueno es lo que Él manda hacer. Y por lo que Él manda hacer, y a evangelizar, y a hablar, como esta casa que se especializa en que usted crezca. ¿Qué pasa? Que vienen coronas. Y las coronas van a ser entregadas allá en el cielo, para venir con Él a gobernar aquí en la tierra. ¿Cuántas coronas usted quiere tener? Porque depende sus coronas, sus
galardones es que usted va a tener las naciones para gobernar. Dice que a uno les dará 5 naciones para gobernar, a otros 10, a otros 1. ¿Quiere ser parte de gobernar una nación? ¿O quiere estar o ser un ciudadano más sentado en el reino? Yo quiero gobernar. Venezuela de pronto tiene ya asignación, pero gobernar cuando el Señor establezca su reino. Amén. Bueno, quiero que se levante. Vamos a